Hola, hoy nos metemos de lleno en unos fragmentos buenísimos de un clásico, Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell de 1936. Tenemos unos pasajes que la verdad pintan un cuadro súper vívido del sur de Estados Unidos, antes, durante y después de la Guerra Civil. Y claro, con la inolvidable Scarlett O'Hara en el centro. La idea acá no es solo contar la historia, sino como desmenuzar un poco las complejidades de esa época, de los personajes, a través de lo que leemos en estos textos. Queremos entender qué nos dicen sobre la sociedad, las presiones, las pérdidas también, y sobre todo esa tenacidad humana cuando todo se viene abajo, ¿no? Y cómo una persona se transforma con esa presión. Bueno, vamos a meternos en eso. Exacto. Estos fragmentos son como una ventana. Vemos la transformación no solo de Scarlett, que pasa de ser esta joven, bueno, bastante mimada, a una superviviente muy pragmática, sino también de toda una sociedad. Esos ideales del viejo sur chocan de una forma brutal con la realidad de la guerra y lo que vino después, la reconstrucción. Vamos a ver cómo personajes clave como Ashley Wilkes, Melanie Hamilton y por supuesto Red Butler navegan todo este lío. Cada uno representa respuestas distintas a ese cambio. Lo interesante es analizar por qué reaccionan así, ¿no? Y qué nos dice eso sobre nosotros, sobre la naturaleza humana y ese apego a un pasado que quizá idealizamos. Arranquemos justo antes de que explote todo. Los textos nos muestran esa sociedad sureña como en su apogeo, ¿no? Llena de fiestas, códigos de honor, pero se siente la tensión por debajo. Y Scarlett en ese momento parece casi ajena a la guerra que se viene. ¿Verdad? Está más en la suya pensando en conquistar a Ashley Wilkes que en las noticias de Fort Sumter. Totalmente. Esa frivolidad del principio es clave. Scarlett es el ejemplo perfecto de esa burbuja de privilegio de la élite del sur. Las preocupaciones son sociales, románticas. Su impaciencia con la política, esa frase de «si dices guerra una vez más», refleja una desconexión, quizás hasta deliberada, con lo que se venía. Ashley para ella es ese ideal sureño, culto, caballero, un poco como de otro mundo. Pero es un ideal que ella quiere tener más que entender de verdad. Y justo ahí, en medio de esa atmósfera de encanto medio calculado, en la barbacoa de 12 Oaks, aparece Red Butler. La descripción es fuerte. Moreno como un pirata, dice, con una mirada que casi la desnuda. Él como que ve a través de toda esa fachada desde el vamos, ¿no? ¿Qué representa él en contraste con Ashley? Red es como el antídoto cínico a ese idealismo de Ashley y a la hipocresía social. Es el realista, el que dice las verdades incómodas sobre la guerra, sobre la economía del sur basada en la esclavitud, su famosa frase sobre que no hay causa que valga tanto como el dinero que él hace con el bloqueo. Lo dice todo. Y escucha la declaración de Scarlett a Ashley en la biblioteca. Esa escena es crucial, no solo por la humillación de Scarlett, sino que establece esa dinámica entre los tres, y la percepción súper aguda de Red sobre cómo es Scarlett de verdad, y la debilidad de fondo en el idealismo de Ashley. Claro, y el rechazo de Ashley la empuja a casarse así, impulsivamente, con Charles Hamilton, el hermano de Melanie, un acto de despecho total, que la saca de golpe de la adolescencia y la mete de lleno en las consecuencias de la guerra, porque Charles muere enseguida, y la guerra sí que trae consecuencias tremendas. Los textos lo detallan muy vívidamente. Definitivamente. La guerra pulveriza esa burbuja del principio. Atlanta, a donde Scarlett se muda después, se vuelve como un pequeño reflejo del sur en conflicto. Primero, mucho fervor patriótico, pero después viene la escasez, el miedo y la realidad cruda de los hospitales llenos de heridos, algo que Scarlett odia con toda su alma. Es interesante ver cómo su pragmatismo ya empieza a chocar ahí con lo que se esperaba de una dama sureña de luto o de una voluntaria sacrificada como Melanie. Y es en Atlanta donde la relación con Red se va desarrollando, ¿no? El episodio del bazar es muy revelador. Él desafía todas las normas sociales al comprarla para un baile cuando ella está de luto. ¿Es solo provocación o hay algo más ahí? Yo creo que es una mezcla compleja. Hay provocación, sí. A Red le encanta escandalizar esa sociedad que él desprecia un poco. Pero también parece que reconoce y le atrae esa chispa de rebelía en Scarlett, esa naturaleza que no encaja del todo en el molde.
Él la desafía, la obliga a mirar de frente sus propios deseos, sus límites. Y ella, aunque se escandaliza, con él se siente viva de una manera que no siente con nadie más. Él ve su fuerza, su egoísmo, pero quizá también una vulnerabilidad que otros no ven. La caída de Atlanta, eso marca otro punto de quiebre brutal. La promesa que le hizo a Ashley de cuidar a Melanie la deja atrapada en la ciudad sitiada. El parto de Bo en medio de todo ese caos, la huida desesperada. Y esa decisión impactante de Red de abandonarla para irse al ejército. ¿Cómo interpretamos eso? Parece casi una traición en el peor momento. Es uno de los momentos más debatidos. Podría ser un impulso de idealismo tardío de Red, ¿no? Como una rendición irónica a ese sentimentalismo traidor que él mismo critica. O quizás es una prueba final para Scarlett, a ver si tiene la fuerza para sobrevivir sola. O simplemente, la manifestación de su propia complejidad, sus contradicciones. Lo cierto es que la obliga a depender solo de sí misma, y eso cataliza su transformación definitiva. Y esa transformación se cocina en el regreso a Tara, que está devastada. La muerte de su madre, su padre que se quiebra mentalmente, de repente la nena mimada tiene que ser la cabeza de familia. Trabajar la tierra, pasar hambre, el juramento ese de «a Dios pongo por testigo» es icónico, sí, pero ¿qué significa realmente ese momento para ella? Significa nacimiento de la Scarlett pragmática y, hasta despiadada. Es el momento en que deja atrás cualquier resto de la antigua Belly sureña para abrazar la supervivencia, a cualquier costo. La tierra, Tara, se vuelve su ancla, su símbolo de resistencia. Ya no importan los ideales ni las apariencias, es pura voluntad de no volver a ser vulnerable nunca más. Y este cambio se solidifica con actos como, matar al soldado yanqui desertor. También muestra algo sorprendente de Melanie, ¿no? Ella, que parece la gentileza personificada, ayuda a esconder el cuerpo sin dudar. Absolutamente. Ahí se ve que la fortaleza de Melanie no es fragilidad. Es una reserva de acero moral y una lealtad inquebrantable. Scarlett ve esa fina hoja de acero, como dice el texto, y aunque no la entiende del todo, se crea un vínculo tácito entre ellas. Es un contraste fascinante. La fuerza ruidosa y pragmática de Scarlett contra la fuerza silenciosa y basada en principios de Melanie. Y los consejos de Grandma Fontaine refuerzan esa idea de que sobrevivir exige cierta dureza, aprender a despojarse de lo superficial. La lucha por Tara sigue con la amenaza de los impuestos altísimos en la reconstrucción. Y aquí es donde vemos a Scarlett tomar decisiones, moralmente muy complicadas. La vieja estructura social está destruida y aparecen nuevas figuras de poder. Los Carpetbaggers, que eran norteños que venían al sur, vistos como oportunistas, y los Scalawags, sureños que colaboraban. La amenaza de Jonas Wilkerson, el antiguo capataz que ahora está aliado con los nuevos poderes, de comprar Tara, es la gota que rebalsa el vaso para Scarlett. Y la desesperación la lleva a actuar. Primero, intenta sacarle plata a Red en la cárcel, la famosa escena del vestido hecho con las cortinas verdes. Él ve a través de su actuación, claro, pero reconoce su empuje, su visión para los negocios. Pero como eso no funciona de inmediato, recurre a engañar a Frank Kennedy. Ese es un punto clave en su descenso moral. Robarle el prometido a su hermana Suellen y casarse con él por su dinero para salvar Tara es un acto de pragmatismo brutal. Rompe códigos familiares, sociales, sin pestañear. Marca su entrada definitiva en un mundo donde el fin justifica los medios. Y después se lanza a los negocios. Compra el aserradero, usa mano de obra de convictos, algo súper controvertido en esa época. Compite ferozmente en un mundo de hombres. Escandaliza a la vieja guardia, pero le va bien, prospera. Y le da trabajo a Ashley en el aserradero. Pero él parece perdido en este nuevo mundo, ¿verdad? Sigue como aferrado a ese pasado idealizado. Totalmente. Ashley representa la tragedia del viejo sur que no puede adaptarse. Es un hombre de honor, de sensibilidad, en un mundo que ahora valora la astucia, la falta de escrúpulos. Su presencia constante cerca de Scarlett, trabajando para ella, alimenta la obsesión de ella y la frustración de él. Y por supuesto, la exasperación de Red, que ve toda esa dinámica clarísima. Mientras tanto, la tensión social sigue creciendo con la reconstrucción y surge el Ku Klux Klan. Los fragmentos mencionan que Frank y Ashley se meten en esas actividades nocturnas y eso lleva a la tragedia. Sí, el incidente donde atacan a Scarlett camino a sus aserraderos.
Eso desencadena una represalia del clan. Red interviene para darles una coartada, pero Frank muere igual. Es otro ejemplo de cómo las acciones de Scarlett, su desafío a las normas al viajar sola, tienen consecuencias imprevistas y mortales en ese ambiente tan volátil. Y de nuevo, es Red quien interviene, el cínico realista que navega esas aguas peligrosas mejor que los idealistas. La muerte de Frank la deja viuda otra vez, y Red no pierde tiempo en proponerle matrimonio. Y ella acepta. ¿Por qué? ¿Solo por la plata o hay algo más profundo que la atrae a él a pesar de todo? Probablemente las dos cosas, el dinero, la seguridad, son importantísimos para la Scarlett Postara. Pero también hay una atracción innegable, una sensación de que Red es su igual, en fuerza, en espíritu, aunque de maneras muy distintas. Quizás espera encontrar en él una estabilidad o una comprensión que nunca tuvo. Su matrimonio, sin embargo, está lleno de lujo, de ostentación, pero le falta conexión emocional real. Se mudan a una mansión súper llamativa. Ella intenta encajar en la nueva sociedad de ricos, pero la vieja guardia la rechaza. Y Red como que se distancia, ¿no? Vuelca todo su afecto en su hija, Bonnie Blue. La relación con Bonnie es como la última esperanza de Red para conectar con algo puro y para redimirse socialmente a través de ella. Quiere que Bonnie sea aceptada por la sociedad que a él lo desprecia. La consiente demasiado y eso, indirectamente, lleva a la tragedia final. La muerte de Bonnie en el accidente de equitación intentando imitar a su padre. La muerte de Bonnie es devastadora. Destruye a Red y rompe lo poquito que quedaba de su matrimonio con Scarlett. Es el golpe de gracia. Red se le hunde en el dolor, en el alcoholismo, culpando implícitamente a Scarlett. La dinámica entre ellos se vuelve tóxica. Scarlett, sintiéndose vacía, empieza a darse cuenta, quizás demasiado tarde, de que su obsesión por Ashley fue una ilusión. Una ilusión que le costó su única chance de felicidad real con Red. Y ese reconocimiento llega al punto más alto con la muerte de Melanie. En su lecho de muerte, Melanie le reafirma su fe a Scarlett y le pide que cuide de Ashley. ¿Qué efecto tiene eso en Scarlett? Es una epifanía dolorosa. Scarlett finalmente entiende la verdadera fortaleza y bondad de Melanie, y la naturaleza ilusoria de su propio amor por Ashley. Al ver a Ashley destrozado, dependiente de Melanie, se da cuenta de que nunca lo amó realmente a él. Amaba una idea, un símbolo de ese pasado perdido. Y en ese momento, reconoce que a quien ama de verdad es a Red. Corre a decírselo, pero es demasiado tarde. La famosa frase de Red, francamente querida, ¿me importa un bledo?, es lapidaria. Él le explica, con una calma terrible, que su amor se agotó, por el egoísmo y la ceguera de ella. Es la consecuencia final de las elecciones de Scarlett, de su incapacidad para valorar lo que tenía hasta que lo perdió. Red, el cínico que quizás amó más profundamente que nadie, finalmente se rinde, la deja sola. Pero Scarlett no se derrumba del todo. Recuerda a Tara, la tierra. Mañana será otro día. ¿Es un final de esperanza o de autoengaño? Esa es la gran pregunta que dejan estos fragmentos, ¿no? Esa vuelta a Tara es un símbolo de resiliencia indomable, de que la tierra es lo único que perdura. ¿O es una vuelta al punto de partida? Una admisión de que, a pesar de toda su fuerza, no logró construir conexiones humanas duraderas y se aferra a lo único tangible que le queda. Es la culminación de su viaje de supervivencia, sí, pero el costo ha sido inmenso. Y así cerramos esta exploración de los fragmentos de Lo que el viento se llevó. Hemos seguido la transformación de Scarlett y su mundo. Una historia de tenacidad increíble frente a la adversidad, pero también de costos personales enormes. Exacto. Los extractos nos muestran cómo los grandes cataclismos históricos, obligan a la gente a redefinirse. Vimos la dureza de Scarlett, el idealismo roto de Ashley, la fortaleza inesperada de Melanie y el cinismo adaptativo de Red. Nos deja pensando, ¿qué se pierde inevitablemente de uno mismo para poder sobrevivir y navegar un mundo nuevo, a menudo hostil? ¿La supervivencia justifica todos los medios? Y queda esa idea flotando, ¿no? Esa insistencia de Gerald O'Hara que Scarlett parece abrazar al final. ¿Es la Tierra lo único por lo que realmente vale la pena luchar, más allá de las personas o los ideales perdidos? ¿O es esa conexión con la Tierra una ilusión necesaria, un ancla,
para simplemente poder seguir adelante cuando todo lo demás se ha ido. Una reflexión potente para cerrar, sí. Esperamos que esta inmersión en las fuentes compartidas haya sido reveladora y ofrecido nuevas perspectivas sobre estos personajes tan conocidos y su época tan tumultuosa. Hasta la próxima.